Ahí está. Bueno, muy buenos días para todos. En primer lugar, el agradecimiento a las autoridades de este Congreso por la invitación y por brindarnos este espacio. Nosotros que venimos de otra especialidad y que hemos trabajado con el señor presidente Carlos de Luca en el Club Otorrinolaringológico, nos sentimos muy honrados de poder participar en este 15º Congreso Multidisciplinario de Alergia, Asma e Inmunología. Así que desde ya, nuestro agradecimiento para el señor presidente, el doctor Carlos de Luca, para las autoridades del Congreso y para todos ustedes que han venido hoy a escucharnos. Bien, nosotros somos miembros del Club Otorrinolaringológico, que ha sido la primera sociedad científica fundada en nuestro país en el año 1941, bajo el lema Hacia el perfeccionamiento a través de la amistad, justamente con la idea de mancomunar a todos los médicos especialistas de otorrinolaringología. Bien, me acompañan en esta mesa el día de hoy la doctora María Julia Carabajal, médica de staff del Hospital Teodoro Álvarez, médica especialista en otorrinolaringología, miembro del Club Otorrinolaringológico de la Comisión Directiva. La doctora María Fernanda Tieso, también médica especialista en otorrinolaringología, médica de staff del Hospital Evita de San Martín, docente adscrita de la Universidad de Morón y coordinadora del Servicio de Otorrinolaringología del Sanatorio Anchorena del Partido de San Martín. Y el doctor Rafael Edgardo Marano, jefe de servicio del Hospital Teodoro Álvarez, también docente adscrito de la Universidad de Buenos Aires y director de la carrera de especialista. Y bueno, quien suscribe también, médico especialista en otorrinolaringología, médico de planta del Hospital Bernardino Rivadavia, especialista en medicina legal y docente adscrito de la Universidad de Buenos Aires. Bien, declaramos no poseer conflictos de interés y que las imágenes que vamos a presentar a continuación son de dominio público y los objetivos van a ser describir la fisiopatología estacional en el paciente alérgico en el área inherente a nuestra especialidad, describir los métodos diagnósticos aplicados al paciente alérgico en otorrinolaringología y las pautas actuales de tratamiento farmacológico. Dentro de lo que son las patologías otorrinolaringológicas, nosotros que hacemos oído, nariz y garganta, cada una de estas áreas presenta su patología alérgica particular. Ejemplo, dermatoepidermitis en el canal auditivo, la otitis seromucosa, la rinitis alérgica, que es por lejos la patología que con mayor frecuencia nosotros vemos en la práctica diaria en el consultorio, la faringitis hipertrófica por hipertrofia de los nodos linfáticos, sobre todo en la pared posterior de la faringe, la laringitis alérgica y el reflujo gastroesofágico. Las manifestaciones alérgicas siempre van a variar según los factores orogeográficos, botánicos y climatológicos del entorno del paciente que la sufre. Como elementos alérgenos tenemos entre los más frecuentes los ácaros fanerófagos, que hacen un pico en la estación del otoño, las gramíneas, la maleza, los árboles, las flores. En esta época de la primavera, justamente todo lo que es la flora exógena, geográficamente exógena en nuestro país, por ejemplo, los plátanos, los pólenes que se mueven según la dirección del viento, que son los anemófilos, y según la polinización de insectos, que son los entomófilos, secretores también de proteasas. Aquellos pólenes vehiculizados por hidrocarburos, sobre todo en ciudades con alta contaminación, como es la ciudad de Buenos Aires, que son secretores de eicosanoides, que son aquellos metabolitos que aumentan su concentración en la vía aérea, predisponiendo a casos de rinitis y asma, es decir, patología respiratoria. También nosotros destacamos la importancia de trabajar con los comités de aerobiología y los alérgenos que justamente se desprenden de los árboles durante la primavera, las gramíneas durante el verano, las herbáceas durante el otoño,
árboles como el ciprés o el enebro que polinizan durante la estación del invierno y también según el amanecer y el atardecer, acorde a las variables de humedad y temperatura durante el día. Otros alérgenos son los hongos saprófitos, sobre todo en primavera y otoño. Nosotros denominamos la tríada de Vidal una patología que vemos con mucha frecuencia en nuestro consultorio, que consiste en una poliposis nasal florida. El paciente refiere a una insuficiencia ventilatoria nasal bastante importante y a esta tríada se agrega la alergia a la aspirina, a la tartrazina, a diversos metabolitos derivados del anillo benzoico, ¿sí? También se conoce con el nombre de síndrome de Samter. Y en cuanto a las mascotas, los pacientes alérgicos a epitelio de las mascotas y a la saliva, sobre todo cuando es la época invernal, en donde el animal permanece más tiempo dentro de la casa que fuera de la casa, y justamente el paciente en ese orden tiene mayor contacto con el animal. Bien, hablábamos entonces de factores importantes ambientales como son la temperatura, los polutantes ambientales, el síndrome del edificio enfermo, el sick building y la humedad. Todo lo que es la patología alérgica va a estar mediada por factores quimiotácticos que van a justamente ejercer como alérgenos en determinadas células, como dice el gráfico, en este caso eosinófilos, que van a secretar una serie de moléculas que van a ser moléculas reactivas, que van a aumentar la permeabilidad vascular, van a aumentar la migración de glóbulos blancos, la migración linfocitaria. Todo esto inmunomediado por citoquinas, por algunas proteínas con nombre específico, ergo proteína catiónica de los eosinófilos, el factor de necrosis tumoral, los interferones, y que van a hacer en su conjunto a la reacción alérgica. Dentro de lo que son las otitis crónicas es muy importante el concepto de biofilm, ¿sí? ¿Por qué? Porque es uno de los mecanismos por los cuales las bacterias, que generalmente se alojan tanto a nivel de la caja del tímpano, en el oído medio, y a nivel de los senos, generan una resistencia, sobre todo una resistencia a los antibióticos, generando una inflamación silente pero continua, ¿sí? Y en muchos casos, justamente el biofilm actúa como un mecanismo de supervivencia bacteriana y termina siendo resistente a los sucesivos tratamientos antibióticos que nosotros solemos dar. También es importante las virosis estacionales, por el efecto citopático viral epitelial. Dentro de lo que son los virus hay un conjunto de virus. La familia de los virus es una familia muy grande, que justamente son virus que generan una permeabilidad vascular, un efecto citopático viral, y son virus que dejan una inmunidad muy corta. Por lo tanto, el paciente tiene una tendencia en los sucesivos años a infectarse. Rinitis alérgica y reflujo gastroesofágico también son patologías que constituyen cofactores en el desarrollo de enfermedades crónicas de la vía aérea superior. Y los métodos diagnósticos que utilizamos van a estar basados en los análisis paraclínicos. Nosotros nos fijamos en la eosinofilia, inmunoglobulina E. También solemos pedir mediadores del componente inflamatorio, fibrinógeno, alfa-1 antitripsina, complementemia C3, C4, eritrosedimentación, proteína C reactiva. En algunos casos también utilizamos lo que es la tinción de la muestra citológica con distintos métodos de tinción. La endoscopía, que nosotros utilizamos la fibra óptica, iluminadas por una fuente de luz LED, que ha revolucionado de manera muy importante nuestra especialidad, porque justamente nos permite observar en vivo y en directo la patología que está cursando ese paciente cuando nos viene a consultar, sin necesidad de utilizar rayos X, ¿sí? Y también otro de los elementos diagnósticos que podemos solicitar es la rinodebitomanometría, que la podemos también hacer en el consultorio y que nos va a medir el flujo de aire nasal
que el paciente inspire. En cuanto a la farmacoterapia, vamos a tener 4 pilares. En primer lugar, lo que es la utilización de antihistamínicos, luego la utilización de corticoides, ya sea por vía oral o de aplicación tópica, los antileucotrienos que se han venido utilizando bastante en los últimos años, dado el concepto de vía aérea. Ya no existe una división entre lo que es la vía aérea superior y la vía aérea inferior, sino que la vía aérea es solo una y el efecto de los leucotrienos justamente es beneficioso tanto para lo que es nariz como para lo que es el aparato bronquial. Los anticolinérgicos, los derivados de las cromonas, que también los solemos utilizar sobre todo en formas de spray nasal, y la desensibilización específica a cargo de ustedes, los médicos alergistas. Bien, los dejo entonces ahora con el resto del panel de la mesa. Muchas gracias.